Hola, bienvenidos al podcast La Esquina del Talento. Tenemos un capítulo especial. Vamos a conversar, vamos a tener un interesante diálogo con dos de los profesores más antiguos y relevantes de la escuela, que son el profesor Daniel Susaeta y el profesor Patricio Vergara, a quienes he invitado a este espacio para que nos comenten un poco más acerca de un programa de desarrollo de habilidades directivas que estamos por lanzar en los próximos meses. Ellos nos van a detallar exactamente de qué se trata, cuál es el contenido y sobre todo cómo conecta esto con los desafíos que en la actualidad tienen los líderes en el ejercicio de sus funciones. Así que, dicho eso, le quiero dar la bienvenida a Daniel, que se encuentra aquí junto a mí. Hola Roberto. Bienvenido, Daniel. Qué gusto tenerte en este podcast y a Patricio, que está también acompañándonos en esta conversación que vamos a tener. Hola, Patricio. Muchas gracias por la invitación, estimado Roberto. Daniel, Bueno, ¿cómo estás? encantado, muy bien. Dicho eso, entonces, empecemos. Daniel, cuéntanos un poco. Entiendo que este es un programa que ya va en su una cuarta o quinta edición y que ha sido adaptado y sobre todo en su contenido a los temas que marcan la coyuntura, marcan los desafíos actuales y obviamente también los que se están viniendo para los directivos o para cualquier líder que está en el ejercicio de un rol de alto impacto en la organización. Efectivamente, Roberto, sí, este programa desde hace 3, 4 años, la verdad 4 años yo creo que nació. Nos atrevimos a lanzarlo porque, aunque parezca algo tonto, porque en el fondo no estamos atendiendo nada nuevo, estamos tratando de dar una respuesta a algo que ha existido desde siempre, y es la tremenda necesidad que existe en todo director, en todo directivo de empresa, de acertar con el proceso de toma de decisiones. Para eso es que está un jefe, para eso está un director de empresa, para eso está el que manda, para tomar decisiones y decir para dónde hay que llevar la organización, qué pasos hay que tomar en función de las circunstancias de lo que estoy viendo. Como dices tú, efectivamente eso es coyuntura, porque un directivo permanentemente tiene que estar evaluando el contexto, lo que está pasando, lo que está pasando en la empresa, los resultados, esas cosas, y viendo a ver qué cosas hay que hacer para resolver las cosas. Y lo que está detrás de todo esto es un directivo que sea capaz de tomar decisiones, hombre, no perfectas, porque ese tema, ese proceso de aspirar a la perfección en el proceso de tomar decisiones es una utopía. Pero sí, por lo menos tratar de buscar esa excelencia o esa maximización de la mayoría de las veces o las veces más importantes en mi vida, acertar con lo que tengo que decidir, sabiendo que siempre la posibilidad es rara. Entonces, lo que hay detrás de esta idea de este seminario es revelar ante la gente algo evidente, que muchas veces, porque algo es tan evidente y es tan de todos los días, como que pasamos de largo y lo despreciamos, como por ejemplo algo tan tonto, insignificante como el aire. Sin el aire no existe la vida. Sí, tenemos que respirar todos los días, pero y eso lo damos por hecho. Y, hombre, respiramos y ya está. Y suponemos toda la vida que nuestros pulmones funcionan bien, que el aire que estamos respirando es limpio y toda esta historia, y no nos preocupamos mucho de eso porque es de lo de todos los días. Y de la misma manera nos pasa a los seres humanos con este proceso de tomar decisiones todos los días. Lo damos por hecho, asumimos que como adultos esto ya está resuelto, lo hemos hecho todo y no hay que hacer nada respecto de todo eso. Eh, eh, Evidentemente, un poco el programa está centrado en qué se necesita detrás de ese ser humano que toma decisiones. Y evidentemente, detrás de ese ser humano hay un marco amplísimo de cosas. Y la mejor forma de tratar de recoger esa idea de todo ese compendio de cosas que hay detrás de esas características o atributos que tiene que tener el ser humano para ser capaz de tomar buenas decisiones, es ese conjunto de habilidades directivas. Por eso le hemos puesto el nombre de habilidades directivas, la formación, el desarrollo de habilidades directivas y la importancia que esto tiene en el proceso del quehacer como director de empresa.
esta es un poco la idea que nació detrás del programa. Evidentemente, es un programa muy corto en sesiones, un programa que lo damos en 2 días, básicamente son 15, 12 sesiones que lo hacemos, y en un programa de 12, 15 sesiones es imposible Claro. cubrir todo el espectro de habilidades, competencias y atributos que tiene que tener un ser humano. Eso es imposible de Claro. cubrir. Con lo cual, sí tratamos rapidito de construir un mapa rápido donde se recoja pues, todos los conocimientos que requiere un ser humano a la hora de tomar decisiones de dirección. Un director de empresa tiene que saber de contabilidad, finanzas, estrategia, operaciones, comportamiento humano, tiene que saber de técnicas de negociación, tiene que tener un montón de competencias, habilidades, aptitudes Claro. que son prácticas en la persona, es capacidad de hacer las Son sus cosas, herramientas. herramientas para analizar situaciones, para construir más información, para profundizar más en el análisis de las cosas, y herramientas que usan ese proceso de tomar decisiones, pero también actitudes. Muy bien. Evidentemente tenemos que entrar en todo ese Mundo. panorama, toda esa vorágine de actitudes que rodean a un ser humano, y lo que hacemos es rapidito como que dibujar toda esa amplitud de cosas, pero nos concentramos en un elemento imprescindible sin el cual el resto de cosas no se va a desarrollar jamás. Y permíteme desarrollar una idea chiquita, que me salga un poquito del tema, pero yo creo que es un ejemplo que es cotidiano a todos. Cuando nosotros, por ejemplo, como adultos queremos ser personas felices, que vivimos bien la vida, uno de los elementos que a todos nos acaba preocupando es probablemente en las etapas maduras de nuestra vida, es el tema de la salud. Ajá. Y cuando hablamos del tema de la salud, pues todos queremos salud, todos queremos que biológicamente nuestro cuerpo, el corazón Bienestar. y todo eso, y que seamos felices, que tengamos un Ajá. cuerpo sano, que no nos duele y toda esta historia. Pero todo eso no se consigue tomando las pastillas por la mañana, que ahora me manda el cardiólogo, que me manda para el colesterol, esto no me para. Todo esto se corregiría Ajá. si oportunamente y a tiempo nos damos cuenta que tenemos que tener hábitos y patrones de Apropiados. comportamientos saludables para Apropiados. dormir, comer y hacer deporte, toda esa historia. Y entonces, la idea es, la salud se consigue en la medida que el sujeto entienda Ajá. que tiene que cambiar su forma de ver la vida y de alguna manera, convencerse a sí mismo que tiene que empezar a reconstruir los hábitos de vida. Mientras esa reconstrucción, esa orden a sí mismo de tengo que cambiar la forma como vivo para ser una persona saludable, todo lo que hagas después es simplemente mantenimientos correctivos, Claro. a algo que ya está enfermo. Claro. Cuando corriges la fuente, pues probablemente corregiría lo mío. En el proceso de toma de decisiones y en el proceso de este tema de toma de decisiones y de gestión de empresas y de habilidades, competencias y toda esa historia, hay algo detrás de todo esto. Y ese algo que hay detrás de todo esto es un cerebro de un ser humano que funcione desde un punto de vista cognitivo de una manera productiva, eficiente. Es un cerebro que sea capaz de tomar decisiones y analizar las cosas con eficiencia. Y eso es lo que nosotros queremos tratar de revelar en este seminario. Muy interesante. Lo que hay detrás de todo ese conjunto de habilidades es un ser humano con capacidades de pensar de forma crítica, y ese sería el cimiento de la construcción de todas esas habilidades directivas. Muy interesante, Daniel. Me has hecho reflexionar de dos cosas, y le doy la palabra después a Patricio, en que la toma de decisiones es el eje fundamental de la función directiva y de que no podemos nunca garantizar la perfección. Pero mira, ahí un poco recuerdo las palabras de este extraordinario deportista, Michael Jordan, que alguna vez dijo, he ganado mucho porque he fallado mucho. Creo que esa es parte del proceso de mejora continua y perfeccionamiento al que nos estás invitando a través de este programa. Y además también, y esto creo que es admirable y muchas veces poco reconocido en la función directiva, el que tienes que tomar decisiones permanentemente en un entorno de incertidumbre y sin conocer a ciencia cierta cuál va a ser el resultado de la decisión que estás tomando. Y eso requiere sin duda no solo conocimiento, capacidad, sino también mucha valentía. Patricio, por favor, coméntanos y explícanos
porque Daniel lo mencionó, pero hoy se habla mucho, y esto es uno de los temas que he visto que más van ustedes a abarcar dentro del programa, que tiene que ver con el pensamiento crítico. ¿Cómo tú nos puedes explicar, cómo nos puedes ayudar a entender de una manera práctica, de una manera muy didáctica, qué es el pensamiento crítico y cómo lo podemos utilizar en nuestro beneficio a lo largo de nuestro ejercicio profesional? Muchas gracias, estimado Roberto. A ver, como Daniel muy bien lo explica, yo creo que el ser humano es una máquina de tomar decisiones. En el ámbito personal, un poco lo comentaba Daniel, es en la búsqueda de la felicidad, ¿no? El ser humano va tomando decisiones para buscar ser feliz. Ahora, cuando vamos a la empresa, ya no son decisiones personales, son decisiones que implican una serie de ámbitos que incumben a la empresa. Por lo tanto, cuando hablamos de la empresa, sería tratar de tener éxito en la empresa. Esta definición de éxito es un poquito ambigua, se la puede trabajar, pero básicamente en la empresa nosotros lo que hacemos, así como en la vida personal, es tratar de atacar el problema, ¿no es cierto? Oye, yo quiero ser feliz, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la limitación que tengo para ser feliz? En la empresa, yo quiero tener éxito, vamos encontrando limitaciones para tener éxito. ¿Cuál es la clave de identificar esta base del pensamiento crítico? Es que nos pasamos muchas veces tomando decisiones, ya sea personales o empresariales. Nosotros nos vamos a meter en el tema organizacional, empresarial. Nos pasamos tomando decisiones sobre cosas que no atacan realmente el problema. Déjame contarte un tema muy particular de la empresa, no solamente local, sino a nivel mundial. Normalmente nosotros creemos que el resultado financiero es un problema y como queremos atacar el resultado financiero, pero lo primero que hacemos es salir a disminuir los gastos. Y esto es una visión bastante parcial porque estamos viendo que creo que con eso puedo resolver bastante rápido el problema. ¿Qué quiere decir entonces el pensamiento crítico? El pensamiento crítico lo que nos invita es como directivos a centrarnos en realmente identificar el problema. Y eso, como te digo, requiere de una serie de actitudes, conocimientos, habilidades, y es un tema de ejercicio y ejercicio, estar constantemente en eso. Para esto, un poco solo recordamos, fíjate que como tú generosamente nos presentaste, somos un poquito de los antiguos en el IDE, a lo largo de la empresa y mucho antes de que nosotros estemos en el IDE, vemos que la empresa arrancaba, básicamente todos conocemos empresarios que arrancaron con un olfato. Entonces el empresario originalmente se va por el olfato. Una vez que arranca el negocio con el olfato y ya tiene un negocio más o menos en marcha, busca gente con conocimientos. Entonces teníamos gente que sabe de finanzas, de marketing, de factor humano, de tecnología, de operaciones. Cuando ya teníamos el conocimiento y el olfato, resulta que nuestro negocio tiene éxito. Y cuando tiene éxito, pues las empresas vecinas quieren hacer lo mismo. Entonces necesitamos ahora pensamiento estratégico. Y ya cuando tenemos el olfato, el conocimiento, el pensamiento estratégico, resulta que nos percatamos de que las empresas están hechas por seres humanos en un entorno cambiante. Entonces arranca esta necesidad de no solamente tener olfato, conocimiento, pensamiento estratégico, sino contemplar todas estas variables. Y estas variables es entender cómo aplicar los conocimientos en la realidad. Ver cómo en la empresa es imprescindible tratar de identificar el problema. Una vez que tenemos el problema, tenemos que ver qué alternativas tenemos para solucionar el problema. Un problema por concepto tiene que tener solución. Si no tiene solución, pues es una variable del entorno, ¿no? Entonces, un problema tiene que tener solución y más de una solución. Y esas soluciones que nosotros las presentamos, tenemos que poner sobre la mesa criterios para tomar esa decisión. Y el criterio, estimado Roberto, y Daniel va a coincidir conmigo, muchas veces nos vemos tentados a que el criterio que vamos a utilizar para tomar decisión sea el criterio técnico del conocimiento del área que yo domino. Por lo tanto, si yo soy una persona que sabe de finanzas, probablemente voy a hacer que empuje el criterio financiero. Si yo soy una persona que sabe del área comercial, probablemente voy a hacer que empuje el criterio comercial. Que busque el pensamiento crítico. Una vez que tengamos las alternativas, tenemos que poner todos los criterios sobre la mesa. El olfato, que no hay que despreciar el olfato, el conocimiento técnico, pero todos los conocimientos técnicos, es imprescindible, como planteó Daniel, tener una buena base sobre todas las áreas de conocimiento de la empresa. Una vez que tenemos eso, tenemos que recordar que todas las empresas están hechas por humanos, nuestro cliente es humano, nuestro funcionario es humano, nuestro proveedor es humano, el entorno en el que actuamos está hecho de humanos y el humano se mueve por intereses, el humano se mueve por teclas que nos tocan. Tú dominas mucho el área, estimado Roberto, fíjate cómo conversábamos previamente el podcast. Yo creo que una de las cosas más indispensables para un directivo y para tener pensamiento crítico es la profundidad en el conocimiento del humano. Es el cada vez adquirir más habilidades del entender al humano. Entonces, como tú sabes, el humano se mueve por varios intereses, pues los económicos, el desarrollo personal y obviamente el deseo de influir en el impacto de la sociedad. Entonces, como te planteaba brevemente, tenemos que poner las alternativas. Para tener las alternativas hay que tener los criterios técnicos.
más allá del criterio técnico, aparte del pensamiento estratégico, meter un poco el tema del humano. Y ahora, incluso fíjate cómo va, incluso el pensamiento crítico va evolucionando de una forma muy interesante. Un componente fundamental del pensamiento crítico es entender el entorno y la importancia de la empresa en el entorno, la responsabilidad que tiene la empresa de que el ser humano encuentre en la organización un espacio para realizarse. Y eso empezamos a enfrascarlo en un giro que va alrededor de los valores organizacionales, de las virtudes que se tienen que vivir en la empresa. Hoy más que nunca, Robertito, y tú dominas el área, discúlpame, es vital entender el espacio que tiene que dársele a la cultura organizacional, a los valores que tenemos que todos vivir en la empresa y que tienen que de alguna manera darnos conexión con el entorno. Y esas cosas, perdóname, en la historia muchas veces las hemos subestimado y no le hemos prestado la atención que teníamos que darle en el pensamiento de toma de decisiones. Entonces, para resumirte, no me quiero alargar mucho yo porque obviamente hay temas mucho más interesantes para hablar. El pensamiento crítico lo que busca es enfocarnos a tomar decisiones, fortalecer la habilidad de identificar el problema. Cuando tenemos identificado el problema, tenemos que tener también esa estructura mental para generar alternativas para tomar decisiones. Y para escoger una alternativa, tenemos que poner sobre la mesa el criterio técnico. Siempre tiene que estar el criterio técnico. Es indispensable que tengamos una buena profundidad sobre todas las áreas técnicas de la empresa. Pero más allá de eso, en la estructura del pensamiento humano. Y la estructura del pensamiento humano como persona y adicionalmente, hoy más que nunca, de la importancia de la vinculación de la empresa en la realidad de la persona y en el entorno. Por lo tanto, hablar de valores, hablar de virtudes, hablar de comportamiento ético de la empresa. Entonces, un poco eso es lo que enfrasca, en breves palabras, estimado Roberto, un esquema de desarrollar el pensamiento crítico, que es uno de los temas que tratamos, yo creo, a profundidad, en la medida de lo posible, en las pocas sesiones, en un seminario de habilidades directivas. Muchas gracias, Patricio. Muy interesante también y creo que eso nos despeja muchas dudas alrededor de este concepto de pensamiento crítico que, repito, es el eje sobre el cual se va a mover este programa. Daniel, con todo esto que hemos escuchado, tanto de tu parte como de Patricio, en relación a la importancia de consolidar y fortalecer esta habilidad, esta capacidad de pensar de una manera crítica, yo alguna vez leí, y tú dime qué tan de acuerdo estás y cómo esto aplica a lo que hoy en día enfrenta un líder, en que la complejidad del entorno actual, dada por diversas circunstancias, lo que estamos viviendo no solo en la parte económica, sino también política. Los líderes, quizás a lo largo del tiempo, Patricio lo explicó ampliamente, han enfrentado problemas, ¿no verdad? Pero hoy en día eso ha evolucionado a enfrentar dilemas. Y uno dice, pero ¿cuál es la diferencia? Parecería ser que es lo mismo, pero no. Esta explicación me pareció muy interesante, porque cuando tú enfrentas un problema, Patricio bien lo dijo, buscas una solución. Pero cuando enfrentas un dilema, muchas veces tienes que escoger el mal menor. Entonces, ¿cómo? Repito, cultivando, trabajando, no solo desde la parte técnica, sino de los valores y el pensamiento crítico, los líderes enfrentan y resuelven dilemas. Perfecto. Comentan. Muy bien, Roberto. Sí, sin querer meternos, porque yo creo que no es necesario y no aporta en profundizar respecto de las categorías que existen de los distintos problemas que el ser humano resuelve. Evidentemente, no todos los problemas que los seres humanos atendemos son iguales, son de la misma naturaleza. Problemas, digamos, simples, problemas menores o problemas para los cuales existe de forma previa ya una solución preconcebida. Por ejemplo, tengo hambre y quiero comerme un desayuno y me apetece unos huevos fritos. ¿Cómo me hago unos huevos fritos? Ya existe la receta de solución. Así es. Pero hay otros problemas de la vida que, como tú llamas bien, y coincido con esa definición de dilemas, son problemas para los cuales a priori, por la novedad, por la cantidad de variables involucradas, por la cantidad de incertidumbre, porque hoy en día vivimos en un mundo aparentemente como que más hiperconectado, con más información y más cosas, pero cada vez tenemos más incertidumbres y más oscuridad respecto de lo que va a ocurrir mañana. No por desviar la conversación, pero lo vemos hoy en día en los líderes políticos del mundo. Hoy piensan una cosa, el día de mañana están o cambiando de opinión, y esto es ya cotidianamente lo de todos los días. Y eso es una locura que enrarece el ambiente y genera mucho más ruido. En ese entorno los directivos tienen que tomar decisiones.
Pues precisamente esa forma específica de pensar, esa forma específica de procesar y analizar el contexto de información, todo lo que está pasando, es una forma específicamente diseñada y pensada para encontrar vías de solución. A veces somos unos expertos, a veces no es lo mejor, pero a veces es lo posible. Esto es lo factible, esto es lo que puedo hacer aquí y ahora, y no es lo que yo soñaría que pudiera hacer, no, ¿sabes qué es lo que puedo hacer? Y a veces es lo menos malo, porque no, es el camino que muchos hay que emprender. Pues precisamente esta forma de resolver este tipo de problemas que se conocen de acuerdo a distintos autores como también problemas de tipo no estructurado. Los problemas de tipo estructurado son los que para cual a priori existe una receta de solución. Los no estructurados, nuestros dilemas, nuestros problemas novedosos son de la coyuntura, del contexto, para los cuales no existe un vademecum de respuestas. Si hubiera un directivo, lo que hace es ve al vademecum de respuestas, ve el problema, defínelo, ve el capítulo donde está esto y saca cuáles son las alternativas de solución y ya está. O cuál es la receta de solución. Y esto no existe en el mundo del management. No existe en el mundo de la empresa. Por lo cual es esa capacidad activa, presente en la persona de ser capaz de analizar de la forma correcta problemas que tienen y encontrar vías de solución es lo que está detrás de esta forma específica de pensar. Muy bien, Daniel. Patricio, Daniel mencionó hace un instante de que el programa ya va en alrededor de su cuarta edición. Entonces, aquí también me surge una inquietud. Todo está cambiando rápidamente, ¿cierto? ¿Qué diferencias, Patricio, tú has encontrado entre aquellas habilidades directivas que probablemente en la primera versión del programa, 4 años atrás, estaban vigentes, versus las habilidades directivas que hoy, en este 2026, donde vemos que la inteligencia artificial generativa, donde vemos que tantos aspectos que se derivan de estos temas tecnológicos sin duda causan e impactan en un escenario de negocios completamente distinto, han cambiado? Y cómo esas habilidades directivas 4 años atrás versus el presente han cambiado, en qué han cambiado y qué avisoras tú para lo que se viene, Patricio. Coméntanos, por favor. Ahí, estimado Roberto, topas uno de los temas que más me apasiona. Entonces, como casi me voy a extender, te ruego por favor que me interrumpas cuando empiece a alargar. De acuerdo. Gracias. Un poco, tú acabas de resumirnos qué es lo que más ha cambiado. Nosotros siempre hablamos en el tema de las habilidades para tomar decisiones. Como te decía, una de las últimas es entender la importancia de la empresa en el entorno y en el desarrollo de nuestros funcionarios o de la gente que interactúa con la empresa. Entonces, pues siempre hablábamos de que el entorno ha tenido grandes cambios, como la economía ahora se mueve mucho por percepción de valor, no tanto por el valor que tenemos en el producto que nos llevamos, sino la percepción que tenemos. Y esto ha generado que la empresa muchas veces esté en un escenario donde no encontramos un rápido equilibrio en la economía. Es una de las variables del entorno. Otra de las variables del entorno es que hay una percepción de inequidad. Muchas veces por eso se ve cuestionada la empresa. Entonces, la economía tiene en sus ciudadanos, en gran parte de los ciudadanos, una percepción de inequidad. Esto es una variable que mueve la economía. Y la última, normalmente decíamos que las otras son un poco cuestionables o opinables, pero la última es un tema que todos lo vivimos y era el tema de que el desempleo vino para quedarse. El desempleo es una variable que no vemos que haya un factor que la vaya a reversar. Eso es lo que normalmente veíamos. Y ahora acaba de entrar la cuarta, si quieres tú, que es parte de la tercera, que es importantísima. Todo lo que es los esquemas de transformación digital aceleradísimos, principalmente por medio de la inteligencia artificial, y más aún la generativa. ¿Qué hace este componente de la inteligencia artificial generativa? Dos cosas básicas importantísimas que las contemplamos. La primera, si quieres, que es básicamente qué pena utilizar esta palabra, pero pues está potenciando el desempleo en el corto plazo. Veamos qué pasa en el mediano y en el largo plazo, pero en el cortísimo plazo podría estar que esté potenciando el desempleo en todos los trabajos que son repetición automática de conocimientos o de implementación de cosas, ¿no? Esto nos da una variable nueva para el pensamiento crítico. ¿Qué es esto? Recuerda que la responsabilidad de tomar decisiones no solo con respecto a la empresa, sino con respecto a la economía, con respecto a la validez de la empresa en la economía. La empresa desde su origen es un grupo de personas con un objetivo en común. Fíjate si nosotros empezamos a prescindir de la persona en el objetivo en común. Uno. Y dos, vamos por partes, entonces déjame repetir el tema. Decimos que la empresa desde el principio está concebida como un grupo de personas con objetivo en común. Hoy por hoy la inteligencia artificial parecería que en el cortísimo plazo nos está no sé si invitando, pero nos está motivando a prescindir ligeramente de la empresa en gran parte de los trabajos repetitivos. Pero más allá de eso, si quieres todo lo importante, es que
cada vez más la inteligencia artificial te acota el espacio para tomar decisiones. Y el ser humano, ustedes lo dijeron de varias formas, pero lo repitieron los dos, el ser humano se desarrolla equivocándose. ¿Por qué es una virtud ser una persona buena? Porque tenemos la opción de ser malo. ¿Por qué es maravilloso ser un buen empresario? Pues porque hay un montón de empresarios que no lo han hecho bien. Patricio, sí, y perdón, ahí, como tú me Sí, decías, claro. y quiero, porque es interesante lo que estás mencionando, pero una de las cosas a la que más temor se le tiene en las organizaciones es al error, es al Así es. fracaso. Entonces, ¿cómo podemos llevar esta dinámica lógica que tú dices de poder experimentar cuando somos muy reacios a ese tipo de situación, a ese tipo de escenario? Yo creo que lo más interesante de todo esto, Roberto, es que, si quieres, afortunadamente para nosotros, porque nos va a obligar a pensar, esto no está escrito. Un poco Daniel lo expresaba hace un rato, es fácil cuando nosotros tenemos problemas que ya tienen la receta de implementación. Nos estamos enfrentando, yo creo que uno de los dilemas más interesantes en el buen sentido que tiene el mundo empresarial, y es que nos estamos enmarcando en un concepto de protegernos bajo un escudo de una protección de inteligencia artificial para justificar nuestras decisiones. Entonces, el día de mañana yo te voy a decir, oye, Roberto, estoy pensando en lanzar un producto al mercado. Me dices, no tengo ningún problema, dame 2 segundos, lo metemos en un esquema de inteligencia artificial, le subimos los prompts que tú quieras y el sistema de inteligencia artificial nos va a arrojar una recomendación. Y cada vez va a ser más difícil, estimado Roberto, que nosotros no adoptemos el consejo que nos está dando la inteligencia artificial. O dime tú, por favor, cómo te pararas frente a un grupo a tu directorio, a decirles, mira, estoy planeando lanzar este producto en determinada plaza. Esta es mi opinión. Sin embargo, el esquema que hemos utilizado o el sistema que hemos utilizado de inteligencia artificial me recomienda no hacerlo. Pero repito, yo creo que hay que hacerlo. Hoy por hoy vamos a decir que vamos a tener cierto espacio para que nos escuchen, pero cada vez más esto avanza hasta que vamos a llegar a un punto donde no va a ser incluso, déjame utilizar la palabra, va a ser incluso medio irresponsable contradecir la recomendación que me dé un sistema de inteligencia artificial. ¿Dónde está lo importante? ¿Dónde tenemos que detenernos a pensar? Hay una frase que a mí me gusta mucho de una universidad con la cual nosotros trabajamos mucho, que es la Universidad de Navarra, y es que el mundo no necesita técnicos, el mundo no necesita más conocimientos, el mundo necesita pensar. Esto si quieres, es lo más profundo, yo me quiero detener aquí 2 segundos. El mundo no necesita más. Obviamente hay que hacerlo porque es parte de la dinámica del desarrollo, pero nosotros como directivos no tenemos que enfatizarnos en adquirir más conocimientos. Es más importante aprender a pensar, porque se nos viene un nuevo esquema de funcionamiento organizacional, donde el espacio para tomar decisiones del directivo se acota. Tenemos que ver cómo va a ser un mundo donde nosotros tengamos que pedir permiso para contradecirle una recomendación. En filosofía, me disculpas, no, que es un espacio, es un tema interesante para conversar. Se habla de que el ser humano es virtuoso, como te decía un momento, porque puede equivocarse. Tú desarrollas las virtudes porque tienes un espacio para equivocarte. Tú puedes ser un buen padre porque tienes la opción de ser un mal padre. Tú puedes ser un buen funcionario porque tienes la opción de ser un mal funcionario. Tú eres un buen directivo porque has tomado buenas decisiones, habiendo tenido la oportunidad de tomar malas decisiones. Si hoy por hoy te quito el espacio para tomar decisiones, te diría, de aquí en adelante solo tienes que implementar lo que te recomiende algo, vamos a perder ese espacio vital para generar virtudes directivas. Y eso, estimado Roberto, si quieres, es el reto más importante. Es al que nosotros los invitamos a todos los profesores con los que colaboramos en el IDE y obviamente, enfáticamente a todos los directivos que se sientan con nosotros. Señores, necesitamos aprender a pensar. Oigan, hay que subirse, es irresponsable no subirse pues en toda la revolución de inteligencia artificial en la que estamos inmiscuidos. Es irresponsable. Pero la misma responsabilidad que tenemos de subirnos, tenemos de pensar y de pensar cómo vamos a interactuar en el futuro. Cómo vamos a seguir siendo que el ser humano sea el centro de la actividad empresarial. Obviamente con un esquema de rentabilidad óptimo, satisfactorio para todos los involucrados. Pero el ser humano tiene que seguir siendo el centro de la actividad. Fíjate, hablemos de una utopía o un sueño muy futurista. Podríamos decir que poco a poco podríamos haber casi organizaciones sin personas. Hay un ejemplo ahí, no es el espacio para comentarlo, pero hay una organización donde ya se maneja netamente con un sistema de inteligencia artificial, donde capta fondos y coloca fondos, no necesita de personas, y ya puede funcionar, genera lucro, tiene unos accionistas que fueron los que invirtieron, y sería una organización sin personas.
Si llegamos a una economía, estimado Roberto y Daniel, de organizaciones hechas sin personas, cuénteme cuál es la dinámica de la economía, cuál es la dinámica del funcionario, cuál es la dinámica de la persona en edad laboral. Nosotros tenemos que tener el espacio para desarrollarnos como personas en nuestra vida personal y en gran medida en nuestra actividad social que puede ser la empresa. Oiga, tenemos responsabilidad sobre la economía en este aspecto. Sin duda, Patricio, lo que acabas de decir es un reto enorme, ¿verdad? Y ahí permíteme también complementar con algo que me pareció como un concepto bastante válido a todo esto que ustedes han dicho y que habla de estos tiempos requieren y exigen que los directivos y en general las personas pasen por un proceso de alfabetización algorítmica. ¿Y qué quiere decir esto acá? Dice que estamos sin duda en un momento en el cual necesariamente debemos de ser usuarios intensivos de la inteligencia artificial. Pero no basta con ser usuarios, tenemos que ser buenos intérpretes. Y no basta con ser buenos intérpretes, también tenemos que ser buenos auditores de lo que nos produce y genera la inteligencia artificial. Y creo que eso va y cierra muy bien lo que ustedes han dicho. Daniel, yo estaba leyendo dentro del contenido del programa algo que me llamó mucho la atención y te voy a decir por qué me llamó la atención. Porque en este maravilloso libro de Daniel Goleman de inteligencia artificial, él habla de la inteligencia emocional, discúlpenme el lapsus, para que hemos hablado tanto del tema. Daniel Goleman dice que una de las características fundamentales de la inteligencia emocional tiene que ver con el autoconocimiento. Y ustedes dicen que uno de los aspectos de lo que se va a trabajar justamente es en el autoconocimiento. ¿Cómo lo van a abordar? ¿Cómo ustedes van a ayudar a que las personas tengan ese autoconocimiento y esa mirada crítica hacia el interior? Porque dicen que, y lo decía Sócrates hace siglos, ¿verdad? Conócete a ti mismo, ¿verdad? Entonces, coméntanos por favor al respecto. A ver, evidentemente este programa está pensado para formar seres humanos adultos. ¿Y de qué manera nos podemos meter con eso que has topado, que es bastante delicado? ¿Cómo invitamos a un ser humano a que se dé cuenta de que tiene que cambiar? Esto no puede ser de una forma agresiva, esto no puede ser de una forma impuesta desde fuera. Esto tiene que nacer desde la misma persona. A lo largo del programa, lo que nosotros hacemos son, como tú sabes, en el libro lo hacemos con casos. Los casos son ejercicios prácticos. En realidad, a través de esos ejercicios prácticos, situaciones reales de empresa, buscamos que las personas que participan en el programa se den cuenta de los errores que están cometiendo a la hora de tomar decisiones. Y que ellos mismos sean los primeros promotores de su proceso de cambio. Si no logramos eso desde ahí, eso no va a cambiar nunca. Lo hacemos de una forma muy sutil, muy delicada, muy respetuosa por cada persona, pero tiene que ser el sujeto consciente de que lo que sabe o cómo viene resolviendo las cosas no es suficiente frente a la nueva realidad y que algo tiene que cambiar en él. Ese es el instrumento que desencadena todo. Y eso lo hacemos a través de las didácticas de clase, a través del método del caso. Excelente. Patricio, vamos a ver muchos temas acerca de justamente llamemos portafolio de habilidades blandas que requiere un directivo en los tiempos actuales para complementar su capacidad técnica. Pero dicen, Patricio, por ahí, de que no se aprende a desarrollar habilidades blandas. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo y de qué forma se va a impulsar o a dejar por lo menos sembrada esa semilla para que venga de parte de cada uno de los participantes el interés y sobre todo la claridad de qué camino seguir para fortalecer dichas habilidades blandas indispensables para un directivo del mundo actual? Excelente, Roberto. Un poco, casi tú nos diste la respuesta ya, y un poco Daniel lo explicaba cuando hablaba de la metodología del caso. Lo que nosotros vamos a buscar es tratar de sembrar en los directivos, en los participantes, esa necesidad, pero yo te diría indiscutible, irrefutable, de que todos tenemos que en algún momento concentrarnos en desarrollar estas habilidades blandas. Obviamente esas no se desarrollan. Las habilidades blandas toman tiempo, toman práctica. Pues ese es el objeto del pensamiento crítico o la metodología del caso, que busca hacernos enfrentar a realidades empresariales.
entre varias que nosotros hablamos del pensamiento crítico, que es una soft skill, una habilidad blanda, la relevancia nosotros la entendemos desde cómo realmente contextualizar lo que está pasando en el mundo con el entorno empresarial ahora. El liderazgo bien entendido. Fíjate que incluso el concepto de liderazgo bajo esto lo está cambiando, sin meternos en el área de factor humano, que es un tema muy importante, pero en este entorno nosotros vemos que cada vez hablamos más de un propósito, cada vez hablamos que la empresa es el lugar para que el funcionario se realice. Entonces, hoy por hoy podríamos decir que esta habilidad directiva es lograr que la gente se realice por medio de la consecución del propósito de la empresa. Entonces hablamos del pensamiento crístico, la relevancia, el liderazgo, y obviamente, fíjate, es un tema, yo diría, medianamente crítico, medianamente delicado, pero tenemos que toparlo, y es la ética. Básicamente nosotros tratamos, hay muchas más importantísimas, pero siempre estamos conversando alrededor de esto, pensamiento crítico, relevancia, liderazgo y ética, y estamos ahí dándole las vueltas. Y obviamente enfatizamos de forma, pero importantísima, en que el conocimiento que nosotros creemos que tenemos no es suficiente. Daniel lo hace de una forma muy simpática, demostrándote que las decisiones, cuando solamente invocamos el conocimiento para tomarlas, están equivocadas. Entonces nos van a demostrar que las decisiones que hubiéramos tomado de forma tradicional están equivocadas. ¿Qué quiere decir esto? Oye, que es nuestra responsabilidad, sabiendo que tomamos decisiones equivocadas solamente basadas en conocimiento, recordar que tenemos que fomentar el desarrollo de habilidades blandas. Y esto, te repito, nos invita. Entonces, algo haremos de un marco de recomendaciones para fomentar esto, pero indiscutiblemente, como tú lo planteaste, lo que hacemos es tratar de sembrar una semillita que te inquiete de forma profunda, que debemos preocuparnos de forma seria de desarrollar estas soft skills, estas habilidades blandas, que es parte del pensamiento de desarrollo organizacional y es parte fundamental de las funciones directivas. Un directivo no solo puede ser directivo con olfato y con conocimiento, necesita habilidades blandas. Y estas un poco son las que tratamos nosotros desarrollar o fomentar la inquietud en este seminario. Bien, bueno, sin duda he escuchado conceptos y definiciones muy importantes que ustedes van a compartir ya de una manera más específica y detallada con los participantes. Y bueno, nos pudiéramos quedar mucho tiempo en esta conversación, pero creo que ya con todo lo que ustedes han expuesto, sin duda ha quedado muy despejado y claro el objetivo y el alcance que tiene este programa. Para culminar, quisiera que cada uno de ustedes me responda lo siguiente, en el sentido de que si yo soy un directivo que tiene altas responsabilidades, ¿por qué no me puedo perder este programa? Porque el mundo necesita buenas empresas. Buenas empresas requieren buenos directivos. Y eso es algo de lo que vamos a trabajar. Una semilla tiene que ir sembrada ahí, es nosotros queremos ser buenas personas porque el mundo necesita buenas personas. Y de alguna forma, pues, por supuesto, la sociedad necesita buenas empresas. Y es sembrar esa idea de ser buenos. Muy bien, Cristo, ¿por qué no me puedo perder este programa? Yo creo que es un concepto, como Daniel lo plantea, muy, muy, muy profundo. Y es que un poco la economía o el capitalismo, como nosotros lo conocemos, funciona en gran medida empujado por la actividad libre empresarial. Obviamente con cierta intervención de los entes de control, pero funciona por la actividad libre empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía nuestra se desarrolla en gran medida al ritmo de la empresa y la empresa se empuja al ritmo de sus directivos. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía, el mundo, la sociedad, en gran medida avanza al ritmo de los directivos. Y los directivos tienen la responsabilidad de desarrollar esta forma de entender la importancia de la economía en la sociedad, la importancia del humano en la empresa, por lo tanto en la sociedad. Casi es una responsabilidad. Alguna vez decimos siempre, haciendo referencia a algún personaje, a algún superhéroe de la historia, y es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ser un directivo conlleva una responsabilidad frente a la sociedad. Y hoy por hoy, si ya estamos ocupando funciones directivas, tenemos la responsabilidad de buscar ser mejores directivos. Les repito, no en términos de conocimiento, porque yo estoy seguro que toda la gente que ocupa funciones directivas tiene un olfato, tiene un espíritu empresarial importantísimo, pero la influencia que puede tener en el desarrollo de la economía
por medio de la toma de decisiones que toma es, pero invalorable. Esto lo que hace es sembrar la espinita para buscar generar una mejor empresa y por ende una mejor sociedad. Bueno, yo quiero agradecerles a ti, Daniel, y a ti, Patricio, por haber tenido la apertura y sobre todo por preocuparse de compartir esos conocimientos con las personas que mueven el mundo empresarial. Y que sin duda, después de escuchar esta audiencia que tenemos en el podcast de la Esquina del Talento, tendrán ahora muchas certezas alrededor de lo que pueden esperar de este programa que ya tiene, pues como hemos escuchado, algún tiempo dentro de la oferta académica de nuestra escuela. Espero tenerlos en una próxima oportunidad. Siempre es muy valioso intercambiar estas ideas. Ustedes pues han sido muy abiertos y creo que eso es lo que valoramos y apreciamos cuando tratamos de aterrizar estos conceptos para que todos los podamos aplicar y sobre todo tenerlos presentes permanentemente. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Gracias a todos y a tu audiencia. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, estimado Roberto y Daniel. Un lujo estar con ustedes en este espacio.